El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Amables televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, reciban un saludo cordial, fraterno a esta hora aquí en el canal C. Es un gusto saludarlos. Yo soy Celimo Sinisterra, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali, en calidad precisamente de afiliados. Pues hoy tendremos muchos personajes de los cuales vamos a hablar y todos relacionados, señores televidentes, con el pensar y sentir y actuar de los próceres afrodescendientes que hoy están invisibilizados en la historia, de los cuales no se ha hablado, o si se ha hablado, no se ha hablado mucho, y en el peor de los casos no han dicho absolutamente nada porque eran negros o fueron negros. Es que durante 349 años los negros y los aborígenes fueron avasallados. Decía un gran amigo que hubo una gran mafa, un holocausto, durante el cual esos seres humanos de la pigmentación negra como la mía y los aborígenes, que le llaman indígenas, sufrieron todos los avatares, todos los prejuicios y todos el maltrato por parte de los blancos. Los europeos, entre ellos los franceses, los portugueses, los españoles y los ingleses, que invadieron a partir del año 1502, ya en el último viaje del señor Cristóbal Colón, lo que hoy es el continente americano. Y así fueron trayendo, sacando de África a cientos de ellos. ¿Y de qué forma? De manera abrupta, los capturaban, y algunas veces con la complicidad de algunos negros que eran reyes en el continente africano, pero la mayor parte de estas capturas fueron propiciadas precisamente por los españoles, los portugueses y los franceses y los ingleses. A propósito, el primer esclavista que llega a lo que hoy es la costa occidental mejor de África se llamó Nuno Tristão. De él vamos a hablar más adelante, pero se me estaba pasando esta importante nota. Se llamó Nuno Tristão y fue un esclavista que nació en Portugal, allí en Lisboa, y que se ocupó de ir a África a buscar negros, pero en el tercer viaje lo asesinaron los negros, tal como ocurrió en otras oportunidades. Pero bien, hoy vamos a hablar de varios personajes, vamos a dárselo a manera de titular. Vamos a hablar de Gaspar Yanga, vamos a hablar de Luis Antonio Robles, vamos a hablar de María Antonia Ruiz, vamos a hablar de Ana María Matamba, y vamos a hacer una pequeña síntesis, señoras y señores televidentes, de lo que fue la batalla naval de Iscuandé, uno de los 64 municipios anclados en la costa nariñense. Y también vamos a hablar de Barule y de una heroína que nació en el año 1913 y pues pasa la historia por haber sido una rebelde en contra, por supuesto, de los procesos racistas de los Estados Unidos. Se llamó Rosa Parks. De esos personajes hablaremos hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero reconocer las virtudes de un hombre probo que ha sido representante de la Cámara, senador de la República, licenciado en química, abogado y con muchas especializaciones y magíster, y profesor casi que vitalicio de la Universidad Santiago de Cali, en la cual se graduó con los pregrados que acabo de mencionar. Hoy cumple 80 años el doctor Luis Hermes Ruiz, que es el director de este espacio, conversando con él precisamente, este hombre que nació en el departamento de Nariño y llegó en busca de mejor vida a lo que hoy es el Valle del Cauca, y se encontró con muchos líderes políticos que le dieron la oportunidad. Pero más que la oportunidad que le dieron fue el talento, porque es un hombre brillante, un hombre elocuente, un hombre con una capacidad hermenéutica muy destacada para interpretar el acontecer político, lo cual lo hizo escalar a esos importantes escaños en el Congreso de la República, señoras y señores. Luis Hermes Ruiz cumple hoy 80 años, por Dios, y no se le reflejan, no se notan los 80 años que cumple el amigo y maestro
del cual tengo mucho agradecimiento y lo digo públicamente. Cuando entré un poco tarde a la universidad, no tenía precisamente esos recursos para yo matricularme en la Universidad de Santo Tomás, una universidad un poco costosa. Y fue precisamente ese hombre, Luis Hermes Ruiz, porque las cosas hay que decirlas públicamente, quien ayudó a Celimo Sinisterra para que pudiera ser licenciado en filosofía, este señor Luis Hermes Ruiz. Y así como este servidor ayudó a muchos. Hoy está de cumpleaños el amigo y maestro, nuestro profesor Luis Hermes Ruiz. Una celebración por lo alto con su equipo Siembra Verde o Siembra 20. Bien, entramos en materia. Vamos a hablar de un líder que nació en Gabón. Sí, señor, Gabón es uno de los 54 países del continente africano. Se llamó Gaspar Yanga. Por ahí en el año 1520 o 30 llegó a lo que hoy es, o fue traído, sacado de África porque era príncipe allá, y fue traído, señoras y señores, al continente americano, más exactamente a la tierra descubierta o conquistada por Hernán Cortés, allá a México, capital México. Allá fue llevado, porque desde el este al oeste, de norte a sur, fue invadido el continente americano por los esclavistas y fue traído este señor llamado Gaspar Yanga. Y se preguntarán ustedes qué tanto hizo. Coloquemos ahí la imagen de Gaspar Yanga, por favor, compadre Edison. ¿Qué tanto hizo Gaspar Yanga en el continente americano? Pues este negro, señoras y señores, logró liberar a cientos de negros y lo persiguieron por todos los lados para asesinarlo. Y creó un palenque llamado San Lorenzo de los Negros. Sí, señor, el señor Gaspar Yanga. En ese palenque llamado San Lorenzo de los Negros, comenzó a mostrarse que tenía una capacidad impresionante de libertad. Sí, señor, porque él era libre allá en el África lejana. Sí, señor, él era libre allá. Y este señor que ustedes observan ahí, Gaspar Yanga, comenzó a hacer su proceso de abolición de la esclavitud en contra, por supuesto, de esos españoles que lo maltrataban y que querían apoderarse de todas las tierras, trabajar la tierra con el beneficio, con la mano de obra de los aborígenes. Ahí aparece Gaspar Yanga, señores televidentes del informativo, conversando con Luis Hermes. Y de él, ¿qué podemos decir? Que fue un líder de la rebelión auxiliar, lo que ahora es México, durante el periodo temprano del régimen colonial. Ahí hizo su trabajo el señor Gaspar Yanga. Que fuera un supuesto miembro, dicen algunos, de la familia real de Gabón en África. Aquel entonces Gaspar Yanga vino a ser el jefe de una banda importante de esclavizados por libertad en el poblado llamado Veracruz alrededor del año 1610. Escapándose, por supuesto, Gaspar Yanga a las montañas con difícil acceso, ¿no? Y su gente, pues, contribuyeron primordialmente a formar una colonia o un palenque, o el palenque que, reitero, se llamó San Lorenzo de los Negros. Aunque a principio solo contaba con un grupo reducido, vivió por más de 30 años fugitivo, raudo, prófugo, parcialmente sobreviviendo de su casa y también capturando las caravanas que llevaban a algunos blancos rumbo a sus plantaciones o a las barracas. Sin embargo, el año 1609, dice la historia, fue tomada la decisión por el gobierno colonial español para poner fin a la comunidad y rebelión de los esclavizados, quienes pues ganarían la libertad por su emancipación. Reitero, fundaron el palenque San Lorenzo de los Negros. El tráfico de esclavizados, señores televidentes, de Conversando con Luis Hermes, africanos en el continente americano comenzó en el periodo de la conquista, en la colonia de 1519, esto lo decimos a manera prácticamente de un pequeño resumen, y 1810. Estos eran traídos para trabajar en las plantaciones de azúcar. Pero hablándolos, señoras y señores, se preguntarán ustedes, ¿quién fue el primer libertador de América? Pues todos van a decir que fue el señor Simón Bolívar. Claro, a él le atribuyen la libertad del continente americano. Sí, señor, a él, a Simón Bolívar. Pero nunca hablan de Gaspar Yanga. Gaspar Yanga
fue el primer libertador de América. El primer libertador de América fue Gaspar Yanga, señores televidentes del informativo, conversando con Luis Hermes. Y eso no lo dicen, no lo dicen. Este fue el primer hombre que procuró la libertad del continente americano, Gaspar Yanga. Sí, señor. Pero los académicos, los hombres de la academia, han omitido de que Gaspar Yanga haya estado gestando estas proezas de libertad del continente americano. Este hombre que ustedes observan allí. Este fue el primer libertador de América. Ese señor que ustedes observan ahí no fue el señor Simón Bolívar, como siempre dicen. ¿Y qué dice la historia a propósito de esta proeza del primer libertador de América? Gaspar Yanga fue un esclavizado negro que llegó a México y logró liberarse del yugo español, como lo dije hace algunos instantes. Pero Gaspar Yanga fue un esclavo de origen africano. Y Gaspar Yanga también dice la historia que durante la época de la colonia y con diferentes tribus o negros que aglutinaban, logró gestar la libertad del continente americano. Yanga huyó de su amo en 1570 y se refugió muy cerca de lo que ahora es la ciudad de Córdoba, dice la historia. En fin, Gaspar Yanga, señores televidentes, para cortar, para no alargar tanto este comentario, para que ustedes lo tengan presente, fue el primer hombre que procuró libertar a América del yugo español. No fue el señor Simón Bolívar, porque Simón Bolívar nació en el año 1780 y pico por ahí, del siglo XVIII, y su proceso lo comenzó el 20 de julio de 1810 y todo lo que nosotros conocemos con la batalla de Boyacá de 1819, en fin. Mientras que Gaspar Yanga ya estaba en Colombia, en América mejor, desde los años 1500. O sea que él fue el primero que gestó la libertad de los americanos, un negro, para que no se nos olvide. Muy bien, avancemos. Pasemos a otro tema. Los aborígenes, y como lo dije en el otro programa, fueron los primeros habitantes del continente americano. Y le llamó indio el señor Cristóbal Colón porque él creyó haber llegado a la India cuando arribó a lo que hoy es República Dominicana y Haití, en Centroamérica. Pero los aborígenes ya vivían aquí. Entonces, cuando llega el señor Cristóbal Colón en su tercer viaje, que ya comienzan a llegar hombres como el señor Sebastián Moyano, que su verdadero apellido era Sebastián de Belalcázar, llegan otros como Pedro de Añasco. Y Pedro de Añasco, ahí se reparten el territorio nacional. Al señor Sebastián de Belalcázar lo mandan para los Centroamérica. De Centroamérica regresa a lo que hoy es Perú. Ahí en Perú se encuentra con un criminal, un asesino, Francisco Pizarro y su hermano Gonzalo Pizarro. Y aquí ya Gonzalo y Francisco Pizarro había tomado el poder del Perú y había asesinado a Atahualpa. Y también había perdido la vida a Huáscar y Huayna Cápac, que eran unos aborígenes importantísimos del Perú. Y la muerte a propósito de Atahualpa, señores televidentes, fue atroz. Lo aprende, lo captura el señor Francisco Pizarro y luego le pregunta que cómo quiere morir, si en la hoguera o ahorcado, después de que le había llenado una habitación de oro. Al fin y al cabo, Francisco Pizarro asesina al cacique Atahualpa. Y de eso no nos contaron. Solamente aparece en YouTube, aparece en Google la vida del conquistador Francisco Pizarro, pero no mencionan de sus crímenes atroces que cometió Francisco Pizarro. La historia mal contada, pero aquí en Conversando con Luis Hermes la contamos porque nos hemos documentado como historiador, como educador, como maestro de escuela, estudiando, leyendo y averiguando en las diferentes bibliotecas, los libros de historia, publicando lo que no se ha publicado. Y finalmente el señor Sebastián de Belalcázar va a lo que hoy es Ecuador, ahí funda la ciudad de Quito, luego regresa, llega a Pasto, luego sigue bajando hacia el norte y llega a lo que hoy es Popayán, ahí asesina a cientos de aborígenes de la etnia pubensa, especialmente lo que hoy es Timbío, y continúa su camino por el río Cauca, que a propósito el río Cauca nace en el macizo colombiano y se viene en chalupa el señor Sebastián de Belalcázar, un criminal,
y se roba el oro de todos los indios Timba, ahí en el departamento de Valle del Cauca. Luego baja, llega a Jamundí y asesina al cacique Jamundí y se roba todo el oro. El señor Sebastián de Belalcázar, historia que nunca le contaron a ustedes. Luego sigue bajando, llega a lo que hoy es el puente de Juanchito, por esos lados vivía el cacique Petecuy, le roba el oro, lo asesina y también, me imagino que violó a muchas aborígenes en su recorrido el señor Sebastián de Belalcázar. Luego baja, llega a lo que hoy es el municipio de Yumbo, ahí también se roba el oro de los Yumbos y funda la hacienda La Estancia, perdón, la hacienda La Estancia, y ahí la hacienda La Estancia se va para lo que hoy es Vige, y en Vige Sebastián de Belalcázar funda lo que es el municipio de Santiago de Cali, para que los que no sabían. Cali fue fundada inicialmente en el municipio de Viges, en el departamento del Valle del Cauca, un 25 de julio de 1536. Y le colocó Santiago por Santiago de Compostela, un santo y una ciudad de España, y Cali por la hija del cacique Petecuy, que se llamaba Cali, o por los aborígenes o indígenas del lago Calima, de allá de Calima, Darién, Santiago de Cali. Luego le dice al señor, al capitán Miguel López Muñoz, o Miguel Muñoz López, que la poble, y luego él se va para Popayán porque era dueño vitalicio de Popayán, y luego Miguel López Muñoz la lleva a lo que hoy es la Universidad Autónoma de Occidente, no le pareció bien ahí, luego la traslada a lo que es el centro de Cali por el Museo de la Merced, y ahí es donde ya se pobla la ciudad de Santiago de Cali. Pero Sebastián de Belalcázar pasa la historia porque además de haber asesinado a miles de personas, también asesinó a Jorge Robledo. Fue el último crimen que cometió el fundador de la Villa de Robledo, de la ciudad de Cartago. Lo asesinó Sebastián de Belalcázar y no nos contaron eso. Para finalmente irse cargado de oro a Cartagena en el año 1551, llega a Cartagena y allá, por una orden de la corona española, es fusilado. Así terminó la vida del señor Sebastián de Belalcázar. Y de la hacienda de La Estancia salieron muchos negros y muchos aborígenes a participar en la guerra de Lepanto de 1571. Eso tampoco nos contaron. Negros y aborígenes fueron llevados de la hacienda La Estancia de Yumbo a pelear en la guerra de Lepanto, donde participó un importante escritor español, Miguel de Cervantes Saavedra, y allá fue el que perdió la mano, por eso le dicen a él el manco de Lepanto, a Miguel de Cervantes Saavedra, que después le contaré parte de su historia porque dicen que estuvo en Popayán. Muy bien, ahora hablemos de la cacica La Gaitana, compañero Edinson, que la tenemos allí. La cacica La Gaitana nació en el departamento del Huila, capital Neiva. Ahí hizo su trabajo, era una mujer muy importante, muy aguerrida. Y de pronto se aparece un conquistador llamado Pedro Añasco, que le correspondió porque se repartieron el territorio patrio, como lo acabo de decir, como lo hizo el señor Sebastián de Belalcázar, que ya hice su recorrido a manera de ilustración. Pero este señor Pedro Añasco le correspondió estar en el departamento del Huila. Y ahí conoció a la cacica La Gaitana, una mujer muy aguerrida, con mucho liderazgo. Y un día como hoy, por decir algo, manda a llamar el hijo de la cacica La Gaitana y se lo llevaron al señor Pedro Añasco y ordenó encender un fuego pero bastante candente con mucha leña seca y amarraron al cacique de esa mujer que ustedes ven ahí y prendieron fuego y el pobre muchacho atado a un árbol lo incineraron. Entonces hizo llamar el señor Pedro de Añasco, cosa que nunca le contaron, a la mamá del pobre muchacho para que viera. Entonces la mamá se llevó la mano a la cara para no ver esas imágenes terribles de la muerte, asado de su hijo. Entonces le dijo a Pedro Añasco, quítele la mano de la cara, quítele la mano de la cara. Bueno, en fin, así murió quemado el hijo de la cacica La Gaitana. Finalmente la señora se fue al monte, se reunió con más de 5,000 aborígenes y un día como cualquiera iba pasando el señor Pedro Añasco por las calles, por un determinado sitio del Huila, y entonces lo emboscaron y dijo, este señor, dijo la cacica La Gaitana, este señor es para mí, maten a todos, pero déjenme al señor Pedro Añasco a mí. Miren, estas ilustraciones son importantes. Ese que está allí que observan ustedes es Pedro Añasco, ese es Pedro Añasco, y esos son aborígenes que le servían a él, unos que eran vasallos y otros que eran obligados a servirle
al Señor. Mire cómo los mataba, así, el hijo de la cacica La Gaitana. Todo esto, mire el fuego, miren ustedes, así fue que incendiaron, así incineraron el hijo de la cacica La Gaitana, señoras y señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes. Ella es la heroína del departamento del Huila, una aborigen que fue condenada prácticamente a muerte por el señor Pedro de Añasco, pero se rebeldizaron, y ahí vienen rebeldizándose. Ahí vienen los cientos de aborígenes, y esa es la caravana de Pedro de Añasco, que iban por un determinado sitio y fueron emboscados con flechas, como observan ustedes allí, por parte de los aborígenes liderados por Pedro de Añasco. Ahí lo cogieron a Pedro de Añasco y del caballo lo tiraron al suelo, y luego la cacica La Gaitana le sacó los ojos, y todos esos son españoles que murieron, gracias Edinson por la oportuna ilustración de este video, y lo llevó arrastrado, así como observan ustedes. Lo arrastró la señora cacica La Gaitana con el caballo, y después le sacó los ojos, y así murió el señor Pedro de Añasco, que fue un criminal, un asesino. Muchos españoles fueron dados de baja como retaliación por parte de la cacica La Gaitana y su ejército libertador, su ejército opositor. Ellos eran los españoles, porque después de que el señor Pedro de Añasco asesinó, quemado al hijo de la cacica La Gaitana, hombre, la cacica La Gaitana, cuando se fue al monte, presintió Pedro Añasco que iba a haber una retaliación, y llamó a Bogotá y le mandaron a muchos soldados, pero también como este que observan ustedes ahí, fueron asesinados por los aborígenes de la cacica La Gaitana. Así terminó. ¿Cómo terminó la vida de la cacica La Gaitana? Terminó, ella se suicidó con sus soldados, se tiró a un peñasco, no permitió que la capturaron, y así ese peñasco que ustedes observan ahí se tiró, mire, así, se tiraron allá, así se tiraron los hijos, los aborígenes de la cacica La Gaitana, no permitieron ser capturados y se tiraron a un peñasco. Así termina la vida de la señora cacica La Gaitana. Esto de pronto, compadre Edison, no se lo contaron a usted, no lo contaron mucho, pero eso ocurrió en el departamento del Huila, allá donde nacen 4 o 5 ríos importantes: el río Magdalena, el río Caquetá, el río Putumayo, el río Telembí y por supuesto el río Bredunco. Y se preguntarán, ¿cuál es el río Bredunco? Pues el río Bredunco, así se llamaba el río Cauca antes de llegar el señor Sebastián de Belalcázar. Él le quiso cambiar el nombre por río Marta. El río Cauca, antes de llegar el señor Sebastián de Belalcázar a lo que hoy es el departamento del Valle del Cauca, se llamaba río Bredunco, así se llamaba, nombre aborigen. Y luego pasó a ser río Marta, y no duró ese nombre de río Marta, y luego se llamó río Cauca por el cacique Caucayoco, que vivía cerca de Jamundí. Amables televidentes, bandos. Vamos a hablar brevemente de otro personaje, compañero Edinson, a esta hora en Conversando con Luis Hermes. Luis Antonio Robles, el negro Robles. Ahí lo tenemos, el primer congresista negro de Colombia, del cual pocos hablan. Escribió algunas novelas, algunos poemas importantes, como lo tenemos aquí. Escribió como soberana del río, cargos importantes como soberano del río Magdalena, sí señor, pero escribió el señor Luis Antonio Robles los cargos más que todo. Fue comisario de los territorios del Magdalena, secretario del Tesoro, equivalente a ministro de Hacienda, sí señor. Con la sombra en la epidermis, es una de los escritos que dejó este señor que observan ustedes allí, y la luz en el alma, sí señor. Y libros importantes como Sombra y Luz también fueron libros que escribió el señor Luis Antonio Robles. Fue también rector de una importante universidad en la República de Colombia. Pero ¿por qué pasa la historia este señor que observan ustedes ahí? Porque cuando él entró al Congreso de la República, los congresistas a voz populis dijeron, se oscureció el Congreso. ¿Y saben qué contestó él? No tengo la culpa de ser negro. La noche imprimió su manto en mi epidermis, pero ya en las bóvedas de Cartagena aún blanquean los huesos de mis antepasados para darle libertad a personas blancas de conciencia negra como ustedes. Nació en 1849 y murió en 1899 en Riohacha, departamento de Guajira,
allá en el corregimiento de Camarones. Este señor llamado Luis Antonio Robles, que también está poco invisibilizado en la historia, señores televidentes. Muy bien, hablemos de otro personaje aquí en Conversando con Luis Hermes. María Antonia Ruiz, esta mujer, ahí la vemos, María Antonia Ruiz. ¿Por qué hablo de esta señora que ustedes observan ahí? Porque esa señora nació en el municipio de Tuluá, departamento del Valle del Cauca. Y pasa la historia María Antonia Ruiz porque participó en una batalla de la cual pocos hablan. Pocos hablan de la batalla de San Juanito. Y la señora María Antonia Ruiz, esa aborigen que observamos, era mulata, ¿no? Mulata. María Antonia Ruiz hace su trabajo importante participando en la batalla de San Juanito. La batalla de San Juanito fue, digamos, ¿cuál de los conflictos le corresponde a esta? La batalla de San Juanito, señores televidentes, se llevó a cabo el 28 y 29 de septiembre del año 1819. Unos días después de la importante batalla de Boyacá que lideró el señor Simón Bolívar con dos negros, de los cuales también vamos a hablarle en algunos momentos. Pero María Antonia Ruiz pasa la historia porque al lado de Joaquín Ricaurte y Torrijos, sí señor, al lado de Joaquín Ricaurte y Torrijos, participó en la batalla del 28 y 29 de septiembre del año 1819. Y la señora está prácticamente invisibilizada en la historia. Sí, señor, está invisibilizada porque a muchos historiadores no se ocupan de averiguar la vida de esta mujer. Y esta mujer fue brillante en la guerra porque tomó su espada y se fue al palacio donde estaban los españoles, y ahí la señora María Antonia Ruiz incendió el palacio, lo incendió, sí señor. Ya le habían asesinado a esta prócer de la independencia de Colombia, le han asesinado a dos de sus hijos. Y finalmente, reitero, en compañía de Joaquín Ricaurte y Torrijos, ganan la última batalla que se da para liberar al pueblo colombiano del yugo español. ¿Y por qué? Hoy hacemos resumen porque, mire usted, el primer grito de independencia de Colombia no fue el 20 de julio de 1810, no, fue el 3 de julio de 1810 en Santiago de Cali, y lo gestó un criollo llamado Joaquín Caicedo y Cuero. Y el segundo grito de la independencia, así es, el 20 de julio de 1810, que lo motivó el florero de Llorente. El tercer grito de independencia, para mencionar lo más significativo, fue el 7 de agosto de 1819, en la batalla del Pantano de Vargas, mi querido Edison. Y el cuarto grito de independencia fue el 28 y 29 del mes de septiembre de 1819, en donde participó una negra, y de ella casi nadie habla, María Antonia Ruiz. Amables televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes. Bien, hablemos, señores televidentes, de otra importante mujer, Ana María Matamba. Ana María Matamba nació en lo que hoy es el departamento del Huila, el departamento del Tolima. Allá, fue traída esclavizada, y vivió en el departamento del Huila. ¿Qué hacían los esclavistas? Los esclavistas le cambiaban el apellido a los negros y el nombre. Acuérdense de la serie Raíces, donde participa Kunta Kinte. Pues sí, Kunta Kinte le cambiaron el nombre por Toby y lo laceraron, lo golpearon, porque él decía que su nombre no lo quería cambiar, y al fin y al cabo hasta le cortaron un pie. Le cambiaban el apellido y el nombre a los esclavizados. Entonces un día un negro, un blanco, le dice a la señora Ana María Matamba que ya no se llamaba así, le pusieron otro nombre. Y ella, ¿qué?
a mi nombre no me lo van a quitar por nada del mundo. Don Edison, al aire acá, por favor. Mi nombre no lo van a quitar. Entonces, la señora Ana María Matamba continuó firme en que no le cambiarían su nombre. Y al fin y al cabo, la señora ganó la batalla frente a los esclavistas y no se dejó cambiar el nombre. Por eso hoy hacemos una pequeña síntesis de esta mujer que pasa la historia, que vivió allá en Honda, municipio del departamento del Tolima, que tiene 47 municipios. Pasa la historia de Ana María Matamba porque no se dejó cambiar su nombre. El caso de Célimo Sinisterra, yo no debería ser Sinisterra, no señor, debe ser Arará, Lucumí, Cuenú, Cundumí, algo así, que son apellidos de origen africano. Pero ahora soy Sinisterra, ¿por qué? Porque un español, al parecer, preñó una blanca para por Popayán, y luego esa blanca tuvo un mulato, y ese mulato pues preñó una negra y se fue oscureciendo y le dio el apellido, así como el mismo expresidente de la República, Juan José Nieto Gil, que fue hijo de un blanco. Ana María Matamba, señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermen, pasa la historia porque no se dejó cambiar su nombre y mucho menos su apellido. Muy bien, hablemos de la batalla naval. Querido Edison, la batalla de Iscuandé, ahí la tenemos por favor, está en Google, sí señor. La batalla de Iscuandé, miren ustedes, fue la primera y única batalla naval que hemos tenido nosotros en el Pacífico colombiano. ¿Dónde? En Iscuandé, 28 y 29 de enero de 1812. ¿Cómo les parece? De esa batalla poco se ha hablado, pero sí les voy a poner en contexto. Iscuandé es uno de los 64 municipios que tiene el departamento de Nariño. Y un día como el 28 de enero, los españoles, cargados de oro, don Edison y don Luis Hermes Ruiz, llenos de plata, porque había muchas minas allá en Iscuandé. Entonces dijeron, no, aquí no podemos quedarnos con todo ese oro, vámonos para nuestra tierra, que es España, a disfrutar de nuestro oro, de nuestra plata. ¿Y qué hicieron? Cargaron un barco, lo cargaron repleto de oro, señoras y señores televidentes, los españoles esclavistas. ¿Dónde? En Iscuandé, departamento de Nariño. Entonces los negros esclavizados y los criollos y los aborígenes, ¿qué causa ahí? ¿Para dónde que va este señor? Un momentico. Cuando se dieron cuenta que iban a partir, los emboscaron. Señor, los emboscaron en el sitio conocido como La Rodea. Ahí en La Rodea los emboscaron y los asesinaron, los masacraron. Creo que también hizo parte Miguel Tacón, que era gobernador de lo que hoy es Popayán. Los masacraron y oro para acá, ni una pizca de oro para España, y por eso Iscuandé pasa a la historia, señores televidentes, porque se llevó a cabo la primera y la única batalla naval en este importante municipio del departamento de Nariño. Muy bien, cambiemos de tercio, don Edison. Hablemos de otro personaje. Nos vamos a Gambia. De Gambia fue sacado un negro llamado Barule, creo que fue en Gambia, África, como muchos negros. Y el señor Barule, negro esclavizado, que lideró más de grandes batallas, fue vendido a Kingston. En Kingston fue vendido, Kingston, capital de Jamaica. Sí, señor. Y allí en Kingston fue vendido a un esclavista en el departamento del Chocó, más exactamente en el municipio de Tadó. Ahí lo compraron. Barule venía con sus principios de libertad, porque había sido príncipe allá en su tierra, allá en África. Y cuando pasan los días o los meses, decimos que este señor que ven en pantalla lideró las más grandes insurrecciones en el departamento del Chocó, más exactamente Tadó, durante la colonia en el año 1727, porque él murió en 1728, junto a los hermanos Antonio y Mateo Mina, los hermanos Mina, proclamándose soberano y rey del Palenque de Tadó, con más de 120 cimarrones. ¿Qué eran los cimarrones?
eran negros que huían de la llanura a la cima. Pero cimarrón es una palabra homófona. Para los blancos, cimarrón era ese negro, era un animal, un cerdo, un caballo, que mantenía un corral para los blancos. Barule logró confederar allí mismo, o cerca de 2.000 esclavizados, procedentes de las zonas de los ríos Novita y San Juan. Con más de 2.000 esclavizados, volvamos acá, compadre Edison, con más de 2.000 esclavizados, el señor Barule gestó la batalla ante los españoles. ¿Con qué herramientas? ¿Con qué arma? Con armocafre, con pala, con machete, con esas herramientas. No tenían armas de fuego, no pudieron adquirirla. Sin embargo, la valentía de los hermanos Mina, la valentía, el liderazgo de Barule permitió que se enfrentaran con más de 2.000 hombres a las tropas españolas. Sin embargo, señores televidentes, de Conversando con Luis Hermes, había una inferioridad numérica y estratégica y bélica. Y esa inferioridad la tenía Barule. Sí, señor. Porque ellos, los españoles tenían armas de fuego, tenían arcabuces y tenían mosquete. Armas de fuego muy modernas para esa época. ¿Y qué ocurría? Los negros eran asesinados y de manera fulminante con una descarga de esas armas de fuego. Como hubo ese desequilibrio bélico, pues los avasallaron rápidamente y Barule perdió la pelea. ¿Y cómo termina nuestro héroe africano y que termina en Tado? Termina desmembrado, termina asesinado. Pero este hombre, Barule, pasa a la historia por su resistencia. Y seguramente no habéis escuchado que esto ocurrió en Tadó, departamento del Chacó. Entonces, muy bien. Entonces, señores televidentes, los invito a que miren. Levantamiento de Tadó. Sí, señor. Levantamiento de Tadó. Escriban allí, ingresen a Google y levantamiento de Tadó, van a ver la vida de Barule. Así transcurrió la vida de este importante personaje. Brevemente hablamos de una importante heroína que nació en 1913, se llamó Rosa Parks en la United States, en los Estados Unidos. Rosa Parks pasa a la historia porque un día en 1943 se subió al bus. Se subió al bus la señora Rosa Parks y el chofer le cobró, pero la hizo bajar. Te subí por la puerta de atrás. Ocurrió. Y acontece que ese día le dice un norteamericano que le dé el puesto. Entonces la señora Rosa Parks se resistió y no le dio el puesto, al fin y al cabo se bajó. Pasaron como 10 u 11 años y luego se vuelve a subir al bus y encuentra al mismo motorista, señores televidentes del informativo, Conversando con Luis Hermes, le pepea a los ojos, la misma mujer. Entonces, muy elegante, bien vestida, se subió y se sentó. Y había otro yanqui parado allí y por Dios, y le dice el motorista, te parás y le das el puesto al gringo, al blanco. ¡No! Y se negó la señora Rosa Parks, que observan ustedes sentada allí. Pero había una ley en los Estados Unidos que sí sí obligaba a los negros a que no se sentaran en los autobuses de casualidad en los últimos puestos de atrás. Entonces Rosa Parks se resistió y llamaron a los alguaciles, el motorista, y la metieron a la cárcel. En ese tiempo era presidente John F. Kennedy y estaba en todo su apogeo un hombre que fue asesinado en Tennessee, se llamó Martin Luther King y otros importantes líderes. A la cárcel Rosa Parks. Y para no alargar la historia, pasaron esa noticia a casi todos los negros de los Estados Unidos y se formó la Zamba Palo. Y hicieron una resistencia de no abordar los buses de los Estados Unidos. Ningún negro se subía a un bus, señores televidentes. Ese fue el gran boicot que duró 381 días. Casi quiebran las empresas de buses de los Estados Unidos. Ahí está Rosa Parks. Al fin y al cabo, la señora Rosa Parks
el señor presidente John F. Kennedy derogó esa nefasta ley que no permitía que los negros se sentaran en los buses en Estados Unidos. Después de 381 días de boicot, de asesinato, de muerte, de todo eso y de protesta, y ahora sí se declaran los derechos civiles. Mire cómo la capturan. Ahí es donde capturan a Rosa Parks. Qué bueno, gracias Enzo por esas oportunas y pertinentes imágenes capturadas. Entonces, ahí está Nixon también, Dixon, otro importante líder de los Estados Unidos. En fin, la señora Rosa Parks es encarcelada y eso hace que crezca más la fobia contra los blancos y el racismo sistemático en los Estados Unidos, y crece mucho el señor Martin Luther King, y al fin y al cabo, reitero, se proclama los derechos civiles y se liberan a Rosa Parks y se deroga esa ley que no permitía que los negros se sentaran en los autobuses en Estados Unidos. Y no ocurrió en el siglo XVII ni XVIII, fue en pleno siglo XX, 1956 aproximadamente, donde prácticamente se termina este evento de racismo. Y al fin y al cabo asesinan a John F. Kennedy, también a su hermano, y también asesinan a uno de los precursores del racismo en Estados Unidos, como fue Martin Luther King, del cual hablaremos después, y de otros importantes personajes que hicieron posible la libertad de los negros en el país del norte. Muy bien, este fue un pequeño resumen que hemos querido hacer de la vida de personajes como Gaspar Yanga. Hemos hablado también, señoras y señores, de la cacica La Gaitana. Ya ustedes tienen contexto quién fue esta mujer. Hemos hablado de Luis Antonio Robles. Hemos hablado de Ana María Matamba, que se resistió a que le cambiaran su apellido. Hemos hablado también de María Antonia Ruiz, que participó en la batalla de San Juanito. Que no dije dónde fue. La batalla de San Juanito fue en Buga. En Buga fue que se llevó a cabo la batalla de San Juanito, señores televidentes, y es uno de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. También hablamos de la batalla naval de Iscuandé, para los que llegan a la sintonía. Hablamos de Barule y terminamos de hablar de una heroína llamada Rosa Parks, señoras y señores. Pero ahora hablamos de otros temas. A esta hora, ¿quién? Conversando con Luis Hermes. ¡Qué estadio nomástico! 80 años cumple nuestro director de este espacio, el doctor Luis Hermes Ruiz. 80 años, oigan, longevo, por cierto, 80 años. A propósito, que tenemos del señor en mención, director de este espacio, don Edison. Esta gran reunión, este encuentro, la música de fondo, la alegría, la presencia de líderes, el público caleño, vallecaucano e invitados nacionales aquí presentes precisamente en el onomástico. Feliz cumpleaños, doctor Luis Hermes. Excelente esta tarde. ¿Cómo la ha pasado en este momento? Pues Asdrúbal, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, por acompañarnos en este momento tan trascendental de mi vida, donde uno empieza a reflexionar sobre todo lo que ha hecho y encontrarse con este acto tan maravilloso que invitó mi esposa, y ver tantos amigos de tantos años reunidos y fundidos como hemos estado en un abrazo. No tengo sino agradecimiento para todos mis amigos, para mi esposa, por haber permitido este encuentro con ellos, porque la amistad es lo más valioso y lo último que le queda a uno. El gran valor del amigo, y todos con alegría le han dicho felices 80 años, doctor. ¿Cómo está usted en estos 80 años? Caramba, eso es muchos años, Ola. Creo que no pensé que fuese a llegar tan lejos y en las condiciones de salud en que me encuentro. Doy gracias a la vida, pero particularmente a Dios, a mi esposa y a los amigos que han permitido que ese diálogo permanente haya surtido para que esa tea siga encendida y no se pierda el rumbo de la capacidad de seguir pensando y de seguir actuando en medio de tantos jóvenes con los que comparto diariamente. Precisamente de trabajar por la sociedad, por Colombia, por el Valle del Cauca, por la juventud.
pues es uno de los grandes pilares de trabajo de usted, no solamente la academia, lo administrativo, lo operativo, sino lo comunitario. ¿Qué significa para hoy la presencia como el senador Vega, como Roberto Ortiz, concejal de Cali, Carlos Pinilla, está el maestro Nino Caicedo, está el maestro Lexi Lozano, toda esa gente aquí presente, además de todos los líderes que quieren también expresarle su cariño? Es que es muy maravilloso la amistad. El doctor Alejandro Vega apenas se dio cuenta que mi esposa le avisó de mis cumpleaños y de este homenaje que quería rendirme, suspendió sus labores congregacionales en Bogotá y se vino para poder acompañarnos. Yo fui el primer sorprendido a encontrar aquí a tantos amigos de todos los rangos políticos, egresados, alumnos míos, compañeros de estudio, todos envueltos aquí en esta reunión magnífica, en este Salón Miravalle del Hotel Torre de Cali, Asdrúbal. Yo no siento sino satisfacción. También presente en esta gran celebración el concejal de Santiago de Cali, Carlos Pinilla. Concejal, bienvenido. ¿Cómo ha disfrutado esta tarde de celebración en el cumpleaños de Luis Hermes Ruiz? Algo muy merecido para Luis Hermes. Es un hombre que tiene 80 años, pero tiene todo el vigor, toda la dedicación y le ha cumplido a todos sus amigos, a su región. Es un hombre de amabilidad, de conocimiento, de experiencia, de verdad. Es un gran tutor, es un gran líder del Valle del Cauca y que para nosotros es una prenda de garantía en todo lo que él se compromete a hacer. Claro, además de un trabajo importante a través de la organización Siembra 20 para destacar, laborando cada día por la comunidad, lo que hacen ustedes también desde el Consejo. Claro, la Siembra 20 es una estrategia que tiene Luis Hermes, que ha dado unos frutos espectaculares. Hoy tiene un senador, tiene un concejal, tiene una gran cantidad de amigos que han compartido con él esta decisión de seguir trabajando políticamente, porque tiene todavía mucho tiempo para recorrer, muchas oportunidades para liderar procesos. Da ejemplo cumpliendo 80 años y con muchos proyectos y además celebra vida, pero sigue trabajando y muy fuerte. Eso es lo importante en la vida. Los años son una cosa, la actitud, los sueños y el trabajo es lo que hacen diferente a un hombre. Concejal, finalmente su presente en el Consejo y su futuro, ¿nueva aspiración al Consejo de Cali? Sí, ya inicié mi campaña para el Consejo, estamos trabajando y esperamos ser la primera votación del Partido Liberal. Muchas gracias, concejal. A ustedes. Muy bien, estamos aquí en Santiago de Cali, originando desde el Hotel Torre de Cali para el programa Conversando con Luis Hermes, Panorama Valle Caucano y también el sello de Magazine del Valle, con el senador Alejandro Vega, que por supuesto está en el Congreso de la República haciendo una buena labor y hoy se hace presente aquí en este gran encuentro de líderes de la región y en especial con el doctor Luis Hermes Ruiz, también en su cumpleaños. Doctor, bienvenido a Cali. ¿Cómo van las actividades? Pues muy bien, siempre agradecido de poder venir aquí a Cali y por supuesto acompañar al doctor Luis Hermes hoy con varios de sus amigos, con líderes sociales del Valle del Cauca y sobre todo también homenajeando un año más de vida, un año más de servicio a la ciudadanía, al país, y pues para mí siempre va a ser un placer acompañarlo. Claro, muy gratificante en este cumpleaños del doctor Luis Hermes, todos sus amigos y por supuesto en su presencia de otra parte del país, pero también certificar el buen trabajo que hace por la región y por la nación. Así es, pues estamos en un año coyuntural, es un año donde en el Congreso de la República se están discutiendo pues reformas de amplio calado que tenemos que estar muy atentos para poder entregarle a la ciudadanía, a todos los colombianos, reformas que le funcionen, y una de las más importantes es el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso para mí es importante seguir recorriendo el país, aquí en el Valle del Cauca, poder escuchar cada una de las peticiones de los sectores para que queden plasmadas en esta hoja de ruta del Gobierno Nacional que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. Aparte del Plan Nacional de Desarrollo se hablan de más de 30 reformas. Una de las discusiones es la reforma a la salud, la reforma pensional, ya la tributaria. ¿Cuál va a ser esa posición? ¿Qué espera el país de todo esto? Usted como senador y que hace parte de estas decisiones. Como bancada del Partido Liberal arrancamos a estudiar cada una de las reformas, nos citaron a sesiones extraordinarias para empezar a revisarlas. Hace pocos días radicaron la reforma a la salud, una reforma que pues ha generado mucha atención a nivel nacional por los cambios que están haciendo. La posición del partido ha sido acompañar al gobierno nacional, pero no arrasar lo que ya está construido, sino construir sobre lo que ya está funcionando. No podemos cambiar todo de un tajo, tenemos que estar revisando cómo están funcionando las cosas, qué se debe mejorar. Hay temas de atención primaria que debemos mejorar, humanización del servicio, pero estamos trabajando para revisarla y poder tomar unas posiciones de bancadas en los próximos días que vienen.
siento que tu alma. Señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, felicitaciones, doctor Luis Hermes Ruiz. No son 10, ni 15, ni 20, ni 30, ni 60 como los tengo yo. Son muchos años. Continuamos observando esta celebración en el Hotel Torre de Cali por lo alto con un gran amigo, maestro, mi profesor Luis Hermes Ruiz, con quien hemos tenido una amistad hace muchos años y hemos compartido. Ahí está. Muy bien, señores televidentes del informativo Conversando con Luis Hermes, así están las cosas. Hemos estado haciendo un pequeño resumen acerca de la vida de personajes importantes y eso nos agrada porque nos gusta hablar de próceres independentistas. Vamos a contarles después, si Dios lo permite, en el próximo programa, la vida de algunos personajes a los cuales fueron ustedes invitados a escuchar su pensar y su sentir en la escuela y elevados a la máxima expresión como poetas, como conquistadores, pero que nunca nos contaron sus verdaderas proezas. Les voy a contar la real vida de un genocida llamado Julio Arboleda. Voy a contarles la real vida de un genocida llamado Francisco Pizarro, que hizo una pequeña introducción, detalles de ese señor. Y también vamos a hablarles de otros personajes negros que hicieron mucho por este país. Candelario Obeso, el mismo fundador de la Armada Nacional, José Prudencio Padilla, invisibilizado en la historia. Vamos a hablar de Zumbi Dos Palmares, vamos a hablar de Bayano, vamos a hablarle, por supuesto, de un personaje que hizo su trabajo allá en Estados Unidos, se llamó Nat Turner. Vamos a hablarles también de la señora que propició la fuga de muchos negros en Estados Unidos, se llamó Harriet Tubman. Y fuera del continente americano tenemos muchos personajes como Nelson Mandela, como el mismo Mahatma Gandhi, como Chase Anta Diop, como Patricio Lumumba, muchos negros de los cuales no nos han querido hablar y otros que son de la otra etnia que nos han hablado maravilla, pero yo voy a contarles la otra verdad, la otra realidad de ellos. Muy bien, nos despedimos, señores televidentes, con el mensaje habitual. Si de pronto a esta hora ustedes conocen, no tienen la menor idea dónde están sus hijos, es importante que deje de dormir, deje de despreocuparse, ocúpese, señor papá, señora mamá, tío, abuelo, de saber dónde están sus hijos, con quién hablan, de qué hablan y qué le están diciendo al oído que seguramente no es conveniente para ellos. Es importante estar pendiente de vuestros hijos, coger el teléfono, llame, averigüen dónde están sus hijos a esta hora. Es el mensaje habitual del informativo Noti21, el informativo de la gente y de Conversando con Luis Hermes en esta nueva era. En la voz de Célimo Sinisterra, ese precisamente soy yo, miembro activo del Círculo de Comunicadores de Cali en calidad de afiliado. Señoras y señores, muchas gracias y feliz anochecer, atardecer y día para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.